El sol se desvanecía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un tono anaranjado mientras las primeras sombras de la noche se apoderaban del pequeño barrio. Afuera, el viento arrastraba hojas secas por las calles desiertas, creando un sonido susurrante que apenas lograba interrumpir el pesado silencio dentro de la casa. La luz tenue de una bombilla colgaba sobre la cocina, parpadeando de vez en cuando, como si estuviera cansada de iluminar tanto desorden. Daniel se encontraba apoyado contra el marco de la puerta, su silueta alta y delgada contrastaba con el caos que dominaba el interior. Su rostro, marcado por el agotamiento, mostraba una mezcla de tristeza y determinación. Vestía una camisa arrugada, las mangas enrolladas hasta los codos, y sus manos estaban apretadas en puños mientras observaba el desorden que lo rodeaba. Los muebles estaban cubiertos de polvo, platos sucios se acumulaban en el fregadero, y sobre la mesa de la cocina descansaban varias botellas vacías, testigos mudos de las noches interminables de desesperación. Sus ojos se posaron en Clara, su esposa, quien estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared. Tenía el rostro demacrado, los ojos apagados y su cabello, una vez brillante y largo, ahora caía en mechones desordenados alrededor de su rostro. En una mano temblorosa sostenía un vaso de whisky y en la otra, un cigarrillo a medio consumir. Su mirada era un reflejo de una batalla perdida hace mucho tiempo. «¿Te vas a ir, verdad?», preguntó Clara con una voz ronca y quebrada, sin siquiera levantar la vista. Su tono no era de sorpresa, sino de resignación. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Daniel tragó saliva, el nudo en su garganta le impedía hablar. Miró a su hija, la pequeña Sofía, que dormía plácidamente en el sofá. Su cabello rizado caía en suaves bucles sobre sus mejillas y sus pequeños brazos rodeaban con fuerza un oso de peluche viejo, descolorido por el uso. Cada respiración de la niña era tranquila, ajena al caos que la rodeaba. El corazón de Daniel se contrajo, el dolor era insoportable. «No puedo seguir aquí, Clara», murmuró finalmente, con la voz cargada de una mezcla de rabia y tristeza. Dio un paso hacia su hija, inclinándose ligeramente para acariciar su mejilla suave y caliente. La niña suspiró en sueños, pero no se despertó. «¿Y qué hay de ella?». La voz de Clara se quebró al decirlo, señalando a la niña con un movimiento lento de su mano. Dejó caer el vaso al suelo, que rodó y se detuvo junto a su pie descalzo. «¿Vas a dejarla también?». Como si ella no importara, como si yo nunca hubiera importado. Daniel cerró los ojos, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Había luchado tanto por mantener esta familia unida, pero Clara se había hundido demasiado en sus vicios. Cada noche era una pelea, una discusión o, peor aún, el silencio absoluto, el más doloroso de todos. La bebida la había consumido, transformándola en una sombra de la mujer que él había amado. «No es que no me importe, Clara», respondió finalmente, abriendo los ojos y mirando a su esposa con una tristeza profunda. «Me duele más de lo que puedes imaginar. Pero ya no puedo soportar ver cómo te destruyes, y cómo arrastras a Sofía contigo. Ella merece algo mejor, yo, ya no puedo hacer nada por ti». Clara soltó una risa amarga, un sonido áspero que resonó en la habitación vacía. «¿Y crees que puedes darle algo mejor dejándola?», dijo, su voz impregnada de veneno. «Eres tan cobarde, Daniel. Te marchas porque es más fácil que quedarte y luchar. Sabes que ella me necesita, y aún así te vas a ir». Daniel se enderezó, tragándose las palabras que quería gritar. Sabía que Clara no lo entendería, que su mente estaba nublada por el alcohol y la desesperación. Su hija era lo único que lo mantenía conectado a esa casa, pero también era lo que lo hacía marcharse. No podía seguir viendo cómo su pequeña crecía en un ambiente lleno de caos y dolor. «Voy a encontrar una forma de cuidarla», dijo con un tono que intentaba sonar firme, pero apenas lograba disimular la fragilidad detrás de esas palabras. «No sé cómo, pero lo haré». Clara negó con la cabeza, cerrando los ojos como si con eso pudiera bloquear la realidad.
Sabía que Daniel hablaba en serio, pero ya no tenía fuerzas para retenerlo. El alcohol había drenado todo su amor, su energía y su esperanza. Daniel se inclinó una vez más hacia su hija, besando suavemente su frente. Se quedó allí, sintiendo su suave respiración y deseando poder quedarse. Pero sabía que su partida era la única forma de salvar a Sofía. Con un último suspiro, se dio la vuelta y salió de la casa. El viento nocturno lo golpeó en el rostro, pero no pudo sentirse más vacío de lo que ya estaba. Mientras cerraba la puerta detrás de él, sintió que un peso invisible se levantaba de sus hombros, pero el vacío que dejó atrás se transformó en un dolor que lo acompañaría el resto de su vida. La casa estaba en completo silencio. La pequeña Sofía se removía lentamente en el sofá, estirando sus pequeños brazos hacia el oso de peluche que mantenía aferrado como si fuera lo único que le ofreciera consuelo en ese espacio vacío. Los primeros rayos del sol se colaban por las cortinas rasgadas, iluminando su rostro inocente. Sus grandes ojos, aún adormilados, parpadearon varias veces antes de que se diera cuenta de que algo estaba diferente. «Papá», susurró, mirando alrededor, pero el silencio le respondió con su eco sordo. La niña se incorporó, su cabello enredado y su camisón de algodón arrugado, mientras miraba la puerta cerrada. Se bajó del sofá con torpeza, el oso de peluche colgando de su brazo, y caminó descalza por el suelo frío hacia la cocina. Allí encontró a su madre, Clara, desplomada sobre la mesa, con una botella vacía a su lado y el cigarrillo consumido en el cenicero. La pequeña Sofía la miró, con una mezcla de confusión y tristeza. Aunque no entendía exactamente lo que pasaba, sabía que algo andaba mal. «Mami», llamó en un susurro, intentando despertar a su madre con suaves toques en el brazo. «¿Dónde está papá?» Clara abrió los ojos lentamente, su mirada estaba nublada por la resaca. El dolor en su cabeza era tan agudo que le resultaba difícil enfocar a su propia hija. Con un gruñido, se incorporó un poco, tratando de encontrar su equilibrio en medio del mareo. «Papá se ha ido, cariño», respondió con una voz rota, llena de amargura, mientras frotaba sus sienes. «Nos ha dejado, como todo en esta maldita vida». Sofía no entendía completamente lo que significaban esas palabras, pero algo en la forma en que su madre lo dijo, en la tristeza de su voz, le hizo sentir un nudo en el estómago. Abrazó a su oso de peluche con más fuerza, como si eso pudiera darle alguna seguridad en medio de tanta incertidumbre. «¿Volverá?», preguntó, sus ojos grandes llenos de esperanza. Quería que su padre regresara, que la levantara en brazos y la hiciera reír como antes. Clara soltó una risa amarga, un sonido que resonó en la habitación vacía como una campana rota. Se levantó tambaleante de la silla y caminó hacia el fregadero, donde comenzó a lavar algunos platos sin siquiera mirar a su hija. «No lo sé, Sofía, no lo sé», respondió, dejando caer los platos al agua con brusquedad, mientras las lágrimas luchaban por escapar de sus ojos. Había perdido la cuenta de cuántas veces había deseado que las cosas fueran diferentes, pero ahora todo parecía irremediablemente roto. Sofía se quedó allí, de pie, con el corazón palpitando fuerte en su pequeño pecho. No comprendía del todo lo que su madre sentía, pero sabía que el ambiente había cambiado para siempre. Su mundo de juegos y risas con su padre parecía ahora una burbuja que se había roto, y todo lo que quedaba era la incertidumbre de un futuro que no alcanzaba a imaginar. «¿Y si yo me porto bien, mami? ¿Volverás si me porto bien?», insistió Sofía, su vocecita temblorosa. En su inocencia, creía que podía arreglar lo que estaba roto. Clara se detuvo, dejando que el agua corriera sin sentido sobre los platos. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de esas palabras. La pequeña, sin saberlo, había tocado una fibra profunda en ella, la misma que llevaba años ahogada en alcohol y tristeza. «No es culpa tuya, Sofía», dijo finalmente, girándose hacia su hija y arrodillándose frente a ella, tomando su carita entre las manos. «Nunca ha sido tu culpa. Papá tiene sus propios demonios, y yo», su voz se quebró,
yo no he sabido cómo luchar contra los míos. Sofía miraba a su madre con ojos llenos de lágrimas, pero también de una incomprensión pura, esa que solo los niños pueden tener. No entendía por qué su madre lloraba ni por qué su padre se había ido, pero algo en su pequeño corazón le decía que su mundo nunca volvería a ser igual. Te prometo que yo siempre estaré aquí, pequeña, susurró Clara, secando las lágrimas que comenzaban a caer por las mejillas de Sofía. Aunque papá no esté, yo te protegeré, siempre. Pero mientras Clara pronunciaba esas palabras, sabía que estaba mintiendo. Su vida estaba tan rota como las botellas vacías que cubrían la mesa, y en el fondo, temía que no sería capaz de cumplir esa promesa. Sin embargo, en ese momento, era lo único que podía ofrecer a su hija, una promesa frágil en un mundo lleno de incertidumbre. Sofía, sin saberlo, abrazó a su madre con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía dar, buscando el consuelo que su oso de peluche ya no podía ofrecerle. Clara, por un instante, devolvió el abrazo, sintiendo el calor y el amor de su hija, ese mismo amor que se había perdido en su propia desesperación. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del pequeño apartamento donde Clara y Sofía habían pasado sus últimos días juntas. Las paredes estaban manchadas de humedad y el frío se filtraba por las rendijas de las ventanas mal ajustadas. Clara, débil y cada vez más consumida por su adicción, había dejado de pelear. El brillo de vida que alguna vez tuvo se había extinguido, dejando a una mujer rota, perdida en un abismo de culpa y soledad. Cada día, su cuerpo se hacía más frágil, su piel más pálida, mientras la pequeña Sofía seguía observando en silencio, aprendiendo a sobrevivir en un mundo que apenas entendía. La hermana de Clara, Teresa, llegó en esa mañana gris. La relación entre ellas siempre había sido tensa, y Teresa nunca había aprobado las decisiones de Clara. Desde que Clara se había sumido en la bebida, Teresa se mantenía distante, visitando solo por obligación, y esta visita no era diferente. El apartamento olía a una mezcla de alcohol, tabaco y comida en descomposición. Teresa frunció el ceño al entrar, apartando una botella vacía con el pie mientras caminaba hacia la pequeña Sofía, que jugaba en el suelo con unas piezas de rompecabezas desordenadas. La niña alzó la mirada, reconociendo a su tía, pero no mostró la emoción que solían tener los niños al ver a alguien querido. Era como si Sofía ya entendiera, a su corta edad, que no podía esperar mucho de nadie. Teresa, murmuró Clara desde el sofá, con la voz débil y entrecortada. No puedo más, ya no puedo. Teresa suspiró, pasando una mano por su frente. El cansancio se reflejaba en sus ojos. Sabía que su hermana estaba en las últimas, que el cuerpo de Clara estaba cediendo a los estragos del alcohol, y que Sofía, con tan solo 3 años, pronto quedaría completamente sola. No debiste llegar a esto, Clara, dijo Teresa en un tono áspero, pero no sin una pizca de tristeza. Se acercó a su hermana y se inclinó para mirarla de frente. ¿Qué pensabas que iba a pasar? Mira a tu hija, señaló a Sofía, quien seguía jugando en el suelo, inmersa en su propio mundo de piezas y rompecabezas. ¿Crees que merece crecer en esto? Clara intentó responder, pero una tos violenta interrumpió sus palabras. Teresa apartó la mirada, frustrada, impotente. Nunca había tenido una relación cercana con su hermana, y ahora que la veía tan frágil, tan rota, se preguntaba si alguna vez había podido salvarla. No puedo con ella, Teresa, dijo Clara entre jadeos. No puedo ser la madre que necesita. Teresa se quedó en silencio, observando a la niña, a su sobrina. Sabía que Clara tenía razón. Pero también sabía que ella no estaba en una mejor situación. Apenas podía mantenerse a sí misma con su trabajo en la tienda local. Vivía en un pequeño apartamento y no tenía espacio ni recursos para criar a una niña. Sofía, ajena a la conversación adulta que la rodeaba, comenzó a ordenar las piezas de su rompecabezas, buscando la forma correcta de hacerlas encajar. Mientras lo hacía, sus ojos brillaban con una inteligencia precoz, una habilidad innata para resolver problemas. Teresa observó a la niña en silencio durante unos segundos,
notando lo concentrada que estaba, lo tranquila que parecía en medio del caos. «¿Es lista, sabes?», dijo Clara, su voz quebrada por el cansancio. «Más lista de lo que piensas. No sé de dónde sacó esa fuerza, no la sacó de mí, eso es seguro». «No tiene por qué sacarla de ti», respondió Teresa, suavizando su tono al ver la vulnerabilidad de su hermana. «Los niños encuentran la forma de sobrevivir. Pero no puede quedarse aquí, Clara. No así». Un largo silencio llenó la habitación. El ruido de la lluvia contra las ventanas era lo único que rompía la calma tensa que se había apoderado de ambas mujeres. Finalmente, Clara asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas que nunca cayeron. «Llévala, Teresa», susurró. «Llévala lejos de aquí. No tengo nada más que darle, no puedo seguir viéndola crecer en este lugar». Teresa miró a su hermana por un largo momento. Había una mezcla de alivio y culpa en el rostro de Clara, como si con esa decisión hubiera encontrado un resquicio de paz, pero a la vez una carga insoportable. Teresa no sabía si estaba preparada para hacerse cargo de Sofía, pero algo dentro de ella, tal vez el último vestigio de familia que le quedaba, le decía que tenía que intentarlo. «Está bien», respondió con un suspiro pesado. «Me la llevaré». Sofía, escuchando por primera vez su nombre en la conversación, levantó la mirada. Sus ojos curiosos se encontraron con los de su madre, luego con los de su tía. No entendía lo que estaba pasando, pero el tono grave de las voces la inquietaba. Se levantó lentamente y se acercó a Teresa, aferrándose a su peluche con fuerza. «¿Nos vamos a ir, tía Teresa?», preguntó con inocencia, su voz suave, casi temerosa. Teresa se inclinó hacia ella, acariciándole el cabello con una ternura que no solía mostrar. «Sí, Sofía. Nos vamos a ir, lejos de aquí». Clara cerró los ojos, dejando que las lágrimas reprimidas finalmente escaparan. Sabía que esa sería la última vez que vería a su hija, pero también sabía que lo mejor que podía hacer por ella era dejarla ir. Teresa tomó la pequeña maleta que había traído, metiendo rápidamente la poca ropa de Sofía y algunos juguetes. Con un último vistazo a Clara, se dirigió hacia la puerta, con la niña de la mano. La lluvia seguía cayendo pesadamente cuando ambas salieron al exterior, alejándose de la que había sido la única casa que Sofía conocía. Mientras caminaban hacia el coche, Teresa no pudo evitar pensar en el futuro incierto que le esperaba a su sobrina. No tenía idea de cómo manejar la situación, pero sabía que tenía que intentarlo. Tenía que ofrecerle algo mejor que lo que su madre había podido dar. Escena 4. El desapego y la decisión de Teresa. El coche avanzaba lentamente por las calles mojadas, mientras los limpiaparabrisas luchaban por mantener el vidrio despejado en medio de la fuerte lluvia. Teresa conducía en silencio, sus manos apretadas en el volante, su mirada fija en el camino, pero sus pensamientos dispersos. A su lado, en el asiento trasero, Sofía observaba el mundo exterior a través de la ventana empañada, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. El sonido monótono de la lluvia y el motor del coche llenaban el vacío entre ambas. «¿A dónde vamos, tía Teresa?», preguntó finalmente Sofía, su voz apenas audible por el rugido de la tormenta. Teresa tardó unos segundos en responder. Sus pensamientos estaban lejos, enredados en la difícil situación en la que se encontraba. Sabía que cuidar de Sofía no sería fácil. Su vida ya era lo suficientemente complicada, con un trabajo agotador en la tienda y un pequeño apartamento apenas suficiente para ella misma. No había lugar para una niña, y mucho menos para una como Sofía, que requería más de lo que Teresa sentía poder ofrecer. «Vamos a un lugar donde estarán mejor preparadas para cuidar de ti», dijo Teresa finalmente, con un tono que intentaba sonar tranquilizador, pero que ocultaba la dureza de la decisión que había tomado. Sofía frunció el ceño, confundida por las palabras de su tía. No entendía qué significaba estar mejor preparada.
Todo lo que sabía era que se alejaban más y más de lo que conocía, y aunque su hogar con su madre había sido un lugar de tristeza y caos, seguía siendo lo único que había conocido. El coche siguió su camino hasta que, tras varios minutos, llegaron a una colina que dominaba la vista de una estructura gris y austera. Era un edificio grande y frío, rodeado por un muro alto y árboles que parecían retorcidos bajo el peso de la lluvia. Parecía más una prisión que un refugio, pero Teresa sabía que no había otra opción. Detuvo el coche frente a la entrada y apagó el motor. Por un momento, el silencio se hizo insoportable, solo interrumpido por el tamborileo constante de la lluvia sobre el techo del coche. Teresa respiró hondo antes de volverse hacia Sofía. «Escucha, Sofía», empezó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Este es un lugar donde van muchos niños cuando sus padres no pueden cuidar de ellos. Aquí te van a tratar bien, vas a tener amigos, comida, y un lugar para dormir». Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba, luchando por mantener el control de sus emociones. Yo no puedo cuidarte como debería. Quiero que lo entiendas, pequeña». Sofía la miró con sus grandes ojos marrones, esos ojos que parecían ver más allá de las palabras de su tía. Sabía, en su joven corazón, que esto no era temporal. Aunque no podía comprender todas las complejidades del mundo adulto, había una sensación en su pecho que le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «¿No puedo quedarme contigo?», preguntó, con una voz tan suave que apenas se oyó por encima de la lluvia. Teresa sintió un nudo en la garganta. Quería mentir, decirle que esto solo era temporal, que algún día la recogería de nuevo. Pero sabía que no podía. Sabía que una vez que Sofía entrara por esas puertas, sería la última vez que la vería. Su vida no permitía más complicaciones, y cuidar de una niña era una responsabilidad que no estaba preparada para asumir. «No, Sofía», dijo, con los ojos llenos de un dolor que había tratado de reprimir durante todo el camino. «No puedo. Lo siento mucho». Sofía bajó la mirada, apretando con fuerza su oso de peluche contra su pecho, su único consuelo en ese momento. Las palabras de su tía resonaban en su mente, pero no tenía la capacidad de procesar completamente el significado de todo aquello. Solo sabía que estaba siendo dejada, de nuevo. Primero su padre, luego su madre, y ahora su tía. «Está bien», dijo finalmente, con una voz que apenas sostenía su propio peso. No entendía del todo por qué esto estaba ocurriendo, pero sabía que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Teresa apretó los labios, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Sabía que esto era lo correcto para ambas, pero eso no lo hacía menos doloroso. Sin decir más, abrió la puerta del coche y salió bajo la lluvia. Sofía la siguió en silencio, sus pequeños pies chapoteando en los charcos que se habían formado en el asfalto. Teresa la llevó hasta la puerta principal, donde un hombre de aspecto severo pero amable las recibió. Llevaba un impermeable oscuro, y sus manos estaban entrelazadas detrás de su espalda mientras las observaba. Con un leve asentimiento, entendió lo que estaba sucediendo. «Esta es Sofía», dijo Teresa, entregándole una pequeña bolsa con las pocas pertenencias de la niña. «Está aquí para quedarse». El hombre sintió y tomó la bolsa. Miró a Sofía con una mirada suave, pero profesional. Sabía lo que significaba ser dejado allí, lo había visto demasiadas veces. «Bienvenida, Sofía», dijo el hombre con una sonrisa amable, pero forzada. Extendió la mano hacia ella. «Vamos, te mostraré tu nuevo hogar». Sofía miró a Teresa una última vez, con la esperanza de que algo cambiara, de que su tía decidiera llevarla de vuelta. Pero Teresa mantuvo la mirada baja, incapaz de sostener el peso de los ojos de la niña. «Adiós, Sofía», murmuró Teresa, su voz ahogada por la culpa y el dolor. Sofía sintió levemente, sin palabras. Tomó la mano del hombre y lo siguió hacia el interior del edificio, sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de ella con un ruido sordo,
y con eso se cerraba otro capítulo en su corta vida. Teresa permaneció bajo la lluvia por un momento más, incapaz de moverse. Sabía que había hecho lo correcto, pero el vacío que sentía en el pecho la hacía dudar. Finalmente, se dio la vuelta y caminó de regreso al coche, sin importarle la lluvia que empapaba su ropa. Había hecho lo que debía, pero sabía que nunca podría perdonarse del todo. Escena 5. La vida en el hogar de niños. El frío invierno se había instalado en el hogar de niños, llenando los pasillos de un aire gélido que las viejas estufas apenas podían combatir. Las ventanas, cubiertas por una capa de escarcha, dejaban pasar una luz pálida y fría, haciendo que el interior del edificio pareciera aún más desolado. El lugar estaba impregnado de una sensación constante de soledad, aunque siempre había niños corriendo, jugando o llorando en algún rincón. Era un mundo aparte, donde cada pequeño ser tenía su propia historia, marcada por el abandono, la pérdida y, en algunos casos, el olvido. Sofía, ahora con 6 años, había aprendido a navegar ese mundo con una madurez que no correspondía a su edad. Su inteligencia natural y su capacidad para adaptarse le permitieron destacarse entre los otros niños. Siempre tranquila, siempre observadora, se había convertido en una especie de líder silenciosa entre los más pequeños, quienes, sin saber por qué, se sentían atraídos por su serenidad y su disposición a ayudar. No se quejaba, no lloraba, y aunque a menudo la veían sola, jugando con las piezas de rompecabezas que tanto le gustaban, siempre estaba dispuesta a consolar a los demás. Una tarde, mientras el viento aullaba fuera del edificio y la nieve caía en gruesos copos que se acumulaban en los bordes de las ventanas, Sofía se sentó en la mesa del comedor, concentrada en su nuevo rompecabezas. Era una imagen de un castillo medieval, con torres altas y jardines inmensos, un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas, tan lejano de la realidad en la que vivía. A su alrededor, el bullicio de los otros niños jugando y gritando no la afectaba en lo más mínimo. Su mente estaba enfocada en hacer encajar cada pieza, en encontrar su lugar, tal como intentaba hacer con su propia vida. La encargada del hogar, la señora Carmona, una mujer robusta y con rostro severo, pero que en el fondo tenía un corazón bondadoso, observaba a Sofía desde la puerta. Había visto a muchos niños pasar por aquel lugar, pero Sofía siempre le había llamado la atención. Había algo en sus ojos, en la manera en que mantenía su compostura, que la diferenciaba de los demás. A pesar de su corta edad, parecía haber vivido más de lo que cualquier niño debería haber experimentado. Sofía, dijo la señora Carmona, acercándose con pasos lentos y pesados. Sofía levantó la vista de su rompecabezas, su expresión calmada, pero con una chispa de curiosidad en sus ojos. La señora Carmona se sentó a su lado, con un suspiro largo, como si cada palabra que iba a decir le pesara en el pecho. «Sabes que eres muy especial, ¿verdad?», comenzó, con un tono suave, casi maternal, algo raro en ella. «Siempre te he visto tan tranquila, tan dispuesta a ayudar a los demás, pero también sé que llevas mucho por dentro, cosas que tal vez no has compartido con nadie». Sofía sintió lentamente, pero no dijo nada. Había aprendido, desde muy pequeña, que las palabras no siempre eran necesarias. El silencio podía ser más poderoso que cualquier explicación. «No es justo que una niña como tú tenga que pasar por todo esto», continuó la señora Carmona, mientras miraba el rompecabezas incompleto. «Tienes un futuro brillante, Sofía. Lo veo en la forma en que piensas, en la manera en que organizas las piezas, como si el mundo fuera un gran rompecabezas que intentas resolver». Sofía sonrió levemente, pero su mente ya estaba muy lejos de ese momento. Sabía que la señora Carmona quería ayudar, pero en su corazón, había algo que ni las mejores intenciones podían sanar. Las noches eran lo más difícil. Cada vez que apagaban las luces y el hogar caía en un silencio profundo, Sofía se acurrucaba en su pequeña cama, abrazando su oso de peluche desgastado, el único recuerdo tangible de su antigua vida. Era entonces cuando los recuerdos la alcanzaban.
Recordaba a su madre, frágil y enferma, a su tía Teresa, y ese último adiós bajo la lluvia. Y sobre todo, recordaba la vaga imagen de su padre, un hombre cuya ausencia había dejado un vacío tan profundo que a veces sentía que nunca podría llenarse. Gracias, señora Carmona, dijo finalmente Sofía, rompiendo el silencio con una voz suave pero firme. Pero estoy bien. Me gusta estar aquí. Me gusta ayudar a los demás. La señora Carmona la miró con una mezcla de admiración y tristeza. Sabía que Sofía estaba bien en términos materiales, pero también sabía que la niña llevaba un peso en el corazón que ningún rompecabezas podría arreglar. Sabes, Sofía, la voz de la señora Carmona se volvió un susurro, casi como si temiera romper la calma del momento. A veces, necesitamos más que solo inteligencia y fuerza para avanzar. Necesitamos esperanza. Y aunque este lugar no sea perfecto, quiero que sepas que siempre puedes encontrar algo bueno en él, algo por lo que seguir adelante. Sofía bajó la mirada hacia el rompecabezas. La última pieza estaba en su mano, lista para ser colocada. Lentamente, la encajó en su lugar, completando la imagen del castillo. Pero en su interior, aún sentía que faltaba algo. Esa última pieza, ese algo que no podía encontrar en las paredes frías del hogar, ni en las palabras amables de la señora Carmona. Gracias, repitió Sofía, con la voz apenas audible. La señora Carmona asintió, dándole una suave palmada en la espalda antes de levantarse. Sabía que, a pesar de su juventud, Sofía tenía una sabiduría innata. Pero también sabía que la niña enfrentaría muchas más dificultades antes de poder encontrar su verdadero lugar en el mundo. Mientras la encargada se alejaba, Sofía se quedó sentada en silencio, observando la imagen completa del castillo. Podía ver a lo lejos las puertas abiertas, las banderas ondeando en lo alto de las torres, y por un momento, deseó poder cruzar esas puertas. Pero sabía que su vida no era un cuento de hadas. Las piezas de su propio rompecabezas eran más difíciles de encajar, y aunque era fuerte, sabía que el camino por delante sería largo y lleno de obstáculos. Sin embargo, en su interior, una pequeña llama de esperanza permanecía encendida. Porque, al igual que su rompecabezas, sabía que algún día todas las piezas encontrarían su lugar. Escena 6. El encuentro con el futuro. El tiempo transcurrió en el hogar de niños como si cada día fuera una repetición del anterior. Los inviernos fríos daban paso a primaveras suaves, y Sofía crecía, año tras año, en medio de aquel espacio que nunca llegó a sentir como su hogar. A sus 13 años, ya era una joven seria, con una mente brillante que destacaba en cada actividad escolar. Los profesores la admiraban por su dedicación, mientras que los otros niños, aunque la respetaban, mantenían una distancia silenciosa, como si supieran que Sofía vivía en un mundo distinto al suyo. Una tarde de otoño, cuando las hojas caían en remolinos dorados por los jardines del hogar, Sofía se encontraba en la pequeña biblioteca del edificio. Era un espacio acogedor, con estanterías llenas de libros antiguos y sillones de cuero desgastado por el uso. El sol entraba a raudales por las ventanas, bañando el suelo de madera con su luz cálida. Sofía, como siempre, estaba absorta en un libro de economía, un tema que había comenzado a apasionarla desde que tenía uso de razón. Las teorías y conceptos sobre cómo funcionaba el mundo le ofrecían una sensación de control, una manera de comprender los mecanismos de un universo que, hasta entonces, había sido impredecible y cruel. La puerta de la biblioteca se abrió con un crujido suave, interrumpiendo la tranquilidad del momento. La señora Carmona apareció en el umbral, con su expresión habitual de preocupación, pero esta vez había algo más en sus ojos, algo que Sofía no pudo descifrar de inmediato. Sofía, dijo la mujer, con un tono serio, pero afectuoso, necesito que hables con alguien. Sofía levantó la vista del libro, frunciendo el ceño con curiosidad. Cerró el libro cuidadosamente y se levantó, siguiendo a la señora Carmona sin hacer preguntas. El pasillo por el que caminaron estaba en penumbra, las luces apenas encendidas, lo que daba al lugar una atmósfera extraña, casi solemne.
Cuando llegaron a la oficina principal, una figura alta y elegante esperaba junto a la ventana. El hombre, vestido con un traje oscuro perfectamente ajustado, giró al escuchar la puerta abrirse. Sofía, te presento al señor Álvarez, dijo la señora Carmona, con un leve gesto hacia el hombre. Él es uno de los directores de una cadena de supermercados local. Quiere hablar contigo sobre una oportunidad muy especial. El corazón de Sofía dio un pequeño salto de emoción, pero mantuvo su rostro impasible, como había aprendido a hacer. Había trabajado muy duro en sus estudios, destacando especialmente en matemáticas y economía. Si el señor Álvarez estaba allí para ofrecerle una oportunidad, significaba que tal vez su esfuerzo estaba empezando a dar frutos. Encantada de conocerlo, señor Álvarez, dijo Sofía con voz firme, extendiendo la mano. El hombre le devolvió el apretón de manos con una sonrisa aprobatoria. Había algo en la forma en que la miraba, como si viera más allá de la joven tímida que tenía frente a él. He oído mucho sobre ti, Sofía, empezó Álvarez, tomando asiento en la pequeña oficina mientras indicaba a Sofía que hiciera lo mismo. Tus profesores hablan maravillas de tus habilidades, especialmente en temas de economía y administración. Es raro encontrar a alguien tan joven con tanta pasión por estos temas. Sofía asintió, manteniendo una postura firme. Sentía que, por primera vez, su talento era reconocido más allá de las paredes del hogar de niños. Estoy aquí porque en nuestra cadena de supermercados valoramos el talento joven y, sobre todo, a personas como tú, que tienen una visión clara de lo que quieren en la vida, continuó el hombre, cruzando las manos sobre la mesa. Tenemos un programa de formación para jóvenes con potencial y estoy aquí para ofrecerte una plaza. Por un momento, el tiempo pareció detenerse para Sofía. La propuesta era exactamente lo que había soñado, una oportunidad para escapar de los confines del hogar, para construir un futuro que había imaginado solo en sus sueños. Pero, al mismo tiempo, un pensamiento incómodo la asaltó. ¿Por qué yo? Preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza. Hay muchos estudiantes brillantes, ¿por qué me eligieron a mí? El señor Álvarez la miró por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Porque veo algo en ti que va más allá de las notas, Sofía, respondió finalmente. Veo una determinación que es rara. Alguien que ha pasado por dificultades y sigue adelante con la cabeza en alto. Eso no se enseña en ninguna escuela. Sofía lo observó, aún dudando, pero con una chispa de esperanza creciendo en su interior. Sabía que esta era su oportunidad para salir de la rutina, para hacer algo grande con su vida. Estoy dispuesta a aceptar la oportunidad, señor Álvarez, dijo finalmente, con una firmeza que sorprendió incluso a la señora Carmona. Haré todo lo que esté a mi alcance para no defraudarle. El hombre sonrió, satisfecho con la respuesta. No espero menos de ti, Sofía, respondió, levantándose de su asiento. Empezarás en uno de nuestros supermercados en la ciudad la próxima semana. Serán trabajos de nivel básico al principio, pero confío en que, con el tiempo, te destacarás y ascenderás rápido. Sofía sintió de nuevo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Mientras el señor Álvarez se marchaba, la señora Carmona colocó una mano en su hombro, mirándola con orgullo. Sabes, Sofía, dijo en un tono suave, siempre supe que llegarías lejos. Eres una chica especial. Sofía no dijo nada, pero dentro de ella, una mezcla de emociones se agitaba. El futuro que tanto había anhelado ahora parecía más real que nunca. Sin embargo, una sombra persistía en su mente, la identidad del dueño de aquella cadena de supermercados. Aunque nunca había indagado demasiado, Sofía sabía que la cadena pertenecía a un hombre que había construido su imperio desde cero. Su instinto le decía que había algo más detrás de todo esto, pero por el momento, decidió dejar de lado sus sospechas. Había aceptado el primer paso hacia su libertad y estaba decidida a no dejar que nada se interpusiera en su camino.
El sonido rítmico de los escáneres de códigos de barras resonaba en los oídos de Sofía mientras pasaba las bolsas de productos de un lado a otro de la cinta transportadora. Había pasado poco más de una semana desde que comenzó a trabajar en el supermercado, y aunque el trabajo era simple y repetitivo, lo realizaba con una concentración meticulosa, como todo lo que hacía en su vida. El supermercado era grande, un espacio amplio y lleno de estanterías interminables que ofrecían de todo, desde alimentos hasta productos de limpieza. El bullicio de los clientes, las luces brillantes y el constante ir y venir de los empleados creaban una atmósfera que, aunque caótica, tenía un extraño sentido de orden para Sofía. A pesar de su corta edad, Sofía ya había empezado a destacar en las tareas que le asignaban. No solo porque hacía su trabajo con dedicación, sino porque su mente siempre estaba un paso adelante, observando cómo funcionaba todo el sistema, desde la distribución de los productos hasta la gestión de los horarios de los empleados. Para ella, no era solo un trabajo, era una oportunidad para aprender, para comprender los engranajes detrás de una empresa tan grande como esa. Cada vez que veía a los gerentes caminar por los pasillos, sosteniendo tablets y hablando en voz baja sobre las cifras de ventas, su mente empezaba a imaginar cómo podría ella, algún día, estar en esa posición. Una tarde, mientras organizaba algunos productos en las estanterías del área de limpieza, escuchó una conversación entre dos de los gerentes que estaban parados cerca. Sofía, sin querer interrumpir, continuó con su tarea, pero no pudo evitar captar fragmentos de lo que decían. El jefe está en la ciudad esta semana, decía uno de ellos, con un tono serio. Va a hacer su recorrido por todas las tiendas. ¿Quiere ver cómo va todo? ¿El jefe? Respondió el otro, claramente más joven y nervioso. ¿Te refieres a Daniel Vargas? He escuchado muchas historias sobre él. Es como una leyenda en el sector, ¿verdad? El primer gerente asintió lentamente. Sí, él es el dueño de todo esto. Comenzó desde abajo, construyendo todo con sus propias manos. Hay rumores de que su vida no fue fácil, pero, bueno, ahora es uno de los empresarios más importantes del estado. Solo asegúrate de que todo esté impecable cuando venga. No le gustan los errores. Sofía dejó de colocar los productos por un momento, su respiración se detuvo brevemente al escuchar ese nombre, Daniel Vargas. Era un nombre que había escuchado en algún lugar, pero no podía recordar exactamente dónde. Sin embargo, algo dentro de ella se removió, una sensación incómoda que no podía sacudirse. El nombre parecía resonar en algún rincón profundo de su memoria. Sacudió la cabeza, tratando de concentrarse de nuevo en su trabajo. Tal vez solo estaba siendo paranoica. Después de todo, ¿cuántas personas llamadas Daniel Vargas podían haber en el mundo? Pero a medida que pasaban los días, esa inquietud seguía creciendo. Una semana después, el día llegó. El rumor de la visita del dueño había circulado por toda la tienda, y los empleados estaban más tensos de lo habitual, asegurándose de que cada estante estuviera perfectamente alineado, que cada caja registradora funcionara sin problemas. El ambiente era eléctrico, y aunque muchos lo veían como una oportunidad para impresionar al gran jefe, para Sofía había algo más. Su corazón latía con fuerza, y no sabía exactamente por qué. El reloj marcaba las 11 de la mañana cuando un coche negro se detuvo frente a la entrada principal. Desde el interior, bajó un hombre alto y elegante, vestido con un traje oscuro que emanaba autoridad. Daniel Vargas caminaba con paso firme, acompañado de dos asistentes que llevaban tablets y lo seguían de cerca, anotando cada cosa que mencionaba. Sofía, que estaba detrás de la caja en ese momento, lo vio entrar. Su corazón dio un vuelco cuando sus ojos se encontraron fugazmente con los del hombre. Daniel Vargas no pareció notar nada en ese breve momento, pero para Sofía, fue como si el mundo se hubiera detenido. Había algo en su rostro, algo en la forma en que caminaba, que le resultaba extrañamente familiar, como un eco del pasado que había tratado de olvidar. Durante el recorrido por la tienda, Sofía se mantuvo a distancia, observando cómo el dueño inspeccionaba cada detalle.
Su presencia imponía respeto, y su mirada crítica parecía analizar todo con la precisión de un cirujano. Pero, de vez en cuando, Sofía sentía que los ojos de Vargas se posaban sobre ella, aunque fuera solo por un segundo. Una y otra vez, sus miradas se cruzaban, y cada vez que sucedía, una sensación inquietante crecía en su pecho. Finalmente, cuando la inspección estaba por terminar, Daniel Vargas se detuvo cerca de la caja donde Sofía estaba. Sin motivo aparente, se volvió hacia ella, sus ojos profundos y analíticos observándola detenidamente. Sofía, a pesar del nudo en su estómago, mantuvo la compostura y lo miró directamente a los ojos. ¿Cómo te llamas?, preguntó Vargas, con una voz firme pero educada. Sofía. Sofía Vargas, respondió, su propia voz temblando ligeramente al pronunciar su apellido, el mismo apellido que él llevaba. Por un breve instante, Daniel Vargas pareció quedarse congelado, como si las palabras hubieran tocado algo dentro de él que no esperaba. Sus ojos, que habían sido fríos y calculadores durante todo el recorrido, mostraron por un segundo algo distinto, una mezcla de sorpresa, confusión y algo más que Sofía no pudo identificar de inmediato. Pero rápidamente, Vargas se recompuso, asintiendo con una leve sonrisa forzada. Buen trabajo, Sofía, dijo, con un tono neutral antes de continuar su recorrido. Sofía se quedó allí, viendo cómo se alejaba. Sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba el borde de la caja registradora. Algo había cambiado en ese momento, y aunque no podía explicarlo del todo, supo que no era una coincidencia. El nombre, la forma en que él la había mirado, todo apuntaba a una verdad que había permanecido oculta durante muchos años. El pasado estaba a punto de alcanzarla, y aunque no sabía cómo ni cuándo, una parte de ella estaba lista para enfrentarlo. Escena 8. La revelación latente. La noche había caído sobre la ciudad y el supermercado se encontraba casi desierto. Sofía, como de costumbre, se quedó un rato más después de su turno para ayudar a organizar los estantes y revisar que todo estuviera en orden. Su mente, sin embargo, estaba lejos de los productos que ordenaba. Las palabras de Daniel Vargas resonaban en su cabeza una y otra vez, junto con la forma en que la había mirado. Esa sensación de familiaridad seguía palpitando en su pecho, como si estuviera a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Buen trabajo, Sofía. La frase le parecía sencilla, pero no podía dejar de analizar cada inflexión en su voz, cada pequeño gesto. ¿Por qué se había detenido a hablar con ella? ¿Por qué sus ojos mostraban esa mezcla de emociones por un instante? Mientras guardaba los productos, sentía que el peso de esas preguntas se hacía más y más grande. El supermercado ya estaba cerrado al público cuando escuchó pasos detrás de ella. Al girarse, vio a uno de los gerentes, que se acercaba con paso rápido. Sofía, dijo el hombre, con un tono algo nervioso. El señor Vargas quiere verte en su oficina. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. No había ninguna razón para que el dueño de la cadena quisiera hablar con una empleada tan básica como ella, a menos que... Las preguntas que llevaba días haciéndose empezaron a tomar forma de sospechas concretas. Asintió con la cabeza y, sin decir nada, siguió al gerente por los pasillos vacíos hasta una puerta discreta que daba acceso a las oficinas administrativas. Cuando la puerta se abrió, encontró a Daniel Vargas sentado detrás de un escritorio de madera pulida, con su chaqueta colgada en el respaldo de la silla. Los papeles estaban esparcidos frente a él, pero al verla entrar, dejó todo a un lado y la miró detenidamente, como si estuviera tratando de desentrañar un rompecabezas imposible. Sofía, por favor, siéntate, dijo Vargas, señalando una silla frente a él. Sofía se sentó, manteniendo la calma exterior, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. No sabía qué esperar de esa conversación, pero la intensidad del momento la mantenía alerta, como si cada palabra pudiera cambiar el curso de su vida. Por un momento, Daniel Vargas no dijo nada. Simplemente la observó, como si estuviera buscando respuestas en su rostro.
Finalmente, tomó aire profundamente y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Tienes el mismo apellido que yo», comenzó, con un tono que no era acusatorio, pero sí curioso. «¿Sabes cuántos años llevo en este negocio? He visto a muchos empleados pasar, pero nunca me había encontrado con alguien que me recordara tanto a algo que creía haber perdido». Sofía sintió que el mundo a su alrededor se volvía más pequeño. Las piezas del rompecabezas que había tratado de armar en su mente parecían empezar a encajar, pero no de la manera que esperaba. «Mi apellido es Vargas», respondió, tratando de mantener su voz firme. «Pero no sé si significa algo. Nunca conocí a mi padre, solo sé que me abandonó cuando era pequeña». Las palabras quedaron flotando en el aire, como una confesión que había estado esperando ser revelada desde hacía mucho tiempo. Daniel Vargas frunció el ceño, su rostro endurecido por los años y las decisiones difíciles, pero detrás de esa fachada impenetrable, había algo más. Algo que empezaba a romperse. «¿Cuántos años tienes, Sofía?», preguntó, con voz baja, como si el peso de la respuesta fuera demasiado para él. 21, dijo ella, notando el ligero temblor en su propia voz. A pesar de la calma que intentaba proyectar, no podía evitar que una oleada de emociones empezara a tomar control. «Mi madre murió cuando tenía 3 años. No sé mucho más de mi pasado, salvo que mi tía me dejó en un hogar de niños». Daniel Vargas cerró los ojos por un momento, apoyando sus manos en el borde del escritorio. Podía sentir cómo los hilos de su vida, que había tratado de mantener separados por tantos años, empezaban a entrelazarse en una verdad ineludible. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no había dudas en su mirada. «No puede ser una coincidencia», murmuró, casi para sí mismo. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad iluminada. «Hace muchos años, cometí un error del que nunca pude escapar. Dejé a alguien atrás, una niña pequeña, con una madre que no podía cuidar de ella. Pensé que estaba haciendo lo correcto en ese momento, pero el remordimiento me ha seguido desde entonces». Sofía se quedó en silencio, sus manos apretadas en su regazo. Podía sentir cómo la tensión en la habitación se volvía insoportable, como cada palabra que salía de la boca de Vargas se acercaba más a la verdad que ambos temían. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó finalmente Sofía, su voz quebrándose por primera vez. Las emociones que había mantenido ocultas durante tanto tiempo ahora se desbordaban, la pregunta que había llevado consigo toda su vida finalmente saliendo a la luz. «¿Por qué me dejaste?». Daniel se giró lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y dolor que había reprimido durante años. No había una respuesta sencilla, y lo sabía. Todo lo que podía ofrecer era una verdad que había intentado enterrar bajo años de éxito y dinero. «No supe cómo manejarlo», respondió, su voz quebrada por la culpa. «Tu madre estaba muy mal, y yo era joven, egoísta. Creí que, alejándome, podría salvarme a mí mismo. Pero nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de preguntarme qué fue de tu vida». Sofía sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero no las dejó caer. No quería mostrarse vulnerable, no quería que él la viera romperse. Pero la verdad era demasiado poderosa, y había esperado tanto tiempo para enfrentarse a este momento. «Me abandonaste», dijo, su voz temblando mientras las palabras salían de su boca como un torrente. «Y me dejaste sola. No tenías derecho a buscarme ahora, después de todo lo que pasé». Daniel la miró con dolor, entendiendo la magnitud de sus acciones. No había excusas, solo el peso de una vida llena de malas decisiones. «Tienes razón», admitió, con la cabeza baja. «No tengo derecho. Pero aquí estoy, y lo único que puedo hacer es pedirte perdón y ofrecerte lo que nunca pude darte antes, una familia, si es que puedes llegar a perdonarme». Sofía lo miró, sus emociones en conflicto. Parte de ella quería gritar, marcharse, dejarlo ahí con su arrepentimiento. Pero otra parte, la niña que había sido abandonada, quería aferrarse a la esperanza de que quizás, solo quizás,
pudiera haber algo de redención en todo esto. La conversación con Daniel Vargas dejó a Sofía en un estado de confusión que no había experimentado antes. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones que oscilaban entre la ira y la incertidumbre. Cada vez que intentaba concentrarse en su trabajo, la conversación en la oficina regresaba a su mente, como un eco persistente. El hecho de que ese hombre, al que había aprendido a admirar desde la distancia por su éxito, fuera el mismo que la había dejado a merced de un destino incierto, era casi imposible de procesar. Una tarde, mientras organizaba las estanterías del supermercado, se encontró parada frente a los espejos de un pasillo vacío. Su propio reflejo le devolvía la mirada, pero en lugar de ver a la joven decidida que siempre había sido, ahora veía a alguien lleno de dudas, de preguntas sin respuesta. Su rostro mostraba la tensión que había intentado ocultar. Los clientes y compañeros de trabajo no notaban el torbellino de emociones que la consumía, pero dentro de ella, cada pensamiento parecía llevarla de vuelta a ese momento en la oficina, al hombre que había intentado explicarle lo inexplicable. Los días pasaban con la misma rutina, pero el silencio entre Sofía y Daniel Vargas se volvía cada vez más ensordecedor. Él la observaba de lejos, sin volver a acercarse, quizás dándole el espacio que ella necesitaba. Pero esa distancia solo incrementaba las dudas en su corazón. ¿Cómo podía procesar lo que él le había dicho? ¿Cómo podía reconciliarse con el hecho de que su padre, un hombre que había pasado toda su vida en las sombras, ahora intentaba entrar en ella como si nada? Finalmente, un día después del cierre, cuando el supermercado estaba vacío y el eco de los últimos pasos resonaba en los pasillos, Sofía decidió que ya no podía evitar el enfrentamiento que tanto había temido. Caminó hasta la oficina de Daniel Vargas, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, y tocó la puerta suavemente. Al escuchar la voz de Daniel invitándola a pasar, sintió una mezcla de alivio y terror. Al abrir la puerta, lo encontró sentado detrás de su escritorio, con la chaqueta colgada en el respaldo de la silla como la última vez. Parecía cansado, sus ojos mostraban el peso de los años, y cuando la vio, esbozó una sonrisa débil que no llegó a iluminar su rostro por completo. «Sofía, me alegra verte», dijo Daniel con una voz suave, pero claramente agotada. Ella asintió y se sentó frente a él, el silencio llenando la habitación durante unos segundos incómodos. «He estado pensando, sobre lo que me dijiste», comenzó Sofía, su voz más firme de lo que esperaba. «No puedo decirte que lo entiendo todo, porque no lo hago. Pero necesito respuestas. Quiero saber por qué, exactamente, decidiste dejarme». Daniel bajó la mirada, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Durante un largo momento, pareció estar luchando con las palabras, buscando una forma de explicar algo que él mismo tal vez no entendía del todo. «Cuando abandoné a tu madre y a ti», comenzó lentamente, su voz cargada de arrepentimiento. «Era un hombre joven y egoísta. Creía que podía huir de los problemas, que al alejarme de una situación que no podía controlar, estaría salvándome a mí mismo. Pero lo que no comprendí en ese momento fue que no se puede huir del pasado. Todo lo que dejé atrás, siguió persiguiéndome durante años». Sofía lo miró fijamente, su expresión impenetrable. Había escuchado esa clase de justificación antes, pero ahora quería algo más. Quería entender por qué él había decidido reaparecer en su vida después de tanto tiempo. «¿Y por qué ahora?», preguntó, sus ojos llenos de emociones contenidas. «¿Por qué no intentaste buscarme antes? Si realmente te arrepientes, ¿por qué esperaste hasta que nuestras vidas se cruzaron por accidente?». Daniel inhaló profundamente, sus ojos cargados de una tristeza que solo los años podían acumular. «La verdad es que nunca tuve el valor», admitió. «Me escondí detrás de mi éxito, detrás de la construcción de este imperio. Creí que si me mantenía ocupado, si lograba alcanzar el éxito, podría enterrar el remordimiento. Pero nunca desapareció. Y cuando te vi por primera vez, cuando supe quién eras, todo lo que creía haber superado volvió con más fuerza que nunca». Sofía se inclinó hacia adelante, tratando de controlar el temblor en su voz.
¿Esperas que te perdone? Preguntó, sin rodeos. Sabía que esa era la pregunta que ambos habían estado evitando, pero era el momento de enfrentarse a ella. Daniel levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Sofía. La vulnerabilidad en su expresión era clara, pero también lo era el reconocimiento de que tal vez nunca podría obtener el perdón que deseaba. No sé si puedes perdonarme, respondió, con una honestidad que sorprendió a Sofía. No sé si yo me perdonaría en tu lugar. Lo único que quiero es que sepas que estoy aquí ahora. Y que, aunque llegué tarde, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para intentar enmendar mis errores. Pero no te pido que lo hagas por mí. Hazlo por ti, si es que lo quieres. El silencio que siguió a esas palabras fue denso, casi palpable. Sofía sintió un nudo formarse en su garganta, una mezcla de emociones que no podía controlar. Parte de ella quería levantarse y marcharse, alejarse de ese hombre que la había dejado tantas veces. Pero otra parte, más profunda, deseaba creer en la posibilidad de que él realmente estuviera arrepentido. No sé si estoy lista para perdonarte, admitió Sofía, su voz suave pero firme. Pero tampoco estoy lista para seguir odiándote. Daniel asintió lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y dolor. Sabía que las heridas que había causado no sanarían de la noche a la mañana, pero también entendía que ese pequeño paso que Sofía estaba dando era más de lo que había esperado. Eso es suficiente para mí, Sofía, respondió, con una sonrisa tenue pero sincera. Y estaré aquí, esperándote, el tiempo que necesites. Sofía se levantó lentamente, sintiendo que había dado un paso hacia algo que no podía definir del todo, pero que le traía una extraña sensación de alivio. Mientras salía de la oficina, una parte de ella todavía luchaba con las emociones que había acumulado durante años, pero al menos ahora sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola en esa lucha. Las semanas que siguieron a la conversación en la oficina fueron un periodo de transición, tanto para Sofía como para Daniel. Aunque el perdón no había llegado de inmediato, algo había cambiado entre ambos. Ya no había esa tensión insoportable en cada encuentro, aunque los silencios seguían siendo largos y pesados. Sofía continuaba con su trabajo en el supermercado, dedicándose a cada tarea con la misma meticulosidad de siempre, pero ahora sentía que el futuro ya no era una línea recta e inevitable. Había nuevas posibilidades, aunque el camino hacia ella seguía siendo incierto. Un día, mientras Sofía estaba ocupada en el área de gestión de inventarios, revisando los registros en su tablet, Daniel se acercó. A diferencia de las veces anteriores, su presencia no fue anunciada ni ceremoniosa. Parecía haber adoptado una postura más casual, casi humilde. Llevaba un abrigo largo y gris, con las manos en los bolsillos. Sofía lo notó desde lejos, y aunque su primer instinto fue el de retraerse, algo dentro de ella la impulsó a mantener la calma. ¿Cómo va el inventario?, preguntó Daniel, intentando romper el hielo con una pregunta sencilla, aunque ambos sabían que lo que realmente querían no tenía nada que ver con números. Sofía levantó la vista de la pantalla, asintiendo lentamente. Va bien. Hay algunas inconsistencias en las cifras de ventas de esta semana, pero ya las estoy corrigiendo, respondió con profesionalidad, aunque no pudo evitar sentir la familiar incomodidad de la conversación pendiente entre ellos. Daniel asintió, pero no hizo amago de continuar con el tema del inventario. En cambio, se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera debatiendo internamente cómo abordar lo que realmente quería decir. Sofía, empezó finalmente, con un tono más suave, he estado pensando mucho en todo lo que te dije aquella noche, sobre lo que hice, sobre las decisiones que tomé. Y sé que no hay nada que pueda borrar lo que pasó. Pero, me gustaría hacer algo por ti. Quiero que tengas más oportunidades aquí, en la empresa. Eres brillante, lo veo cada día. Sofía lo escuchó con atención, sin interrumpir. Sabía que lo que él le estaba ofreciendo no era solo una promoción o un ascenso, era una manera de intentar enmendar el pasado, de construir una conexión a través de lo que ambos entendían,
el trabajo y el esfuerzo. No estoy pidiéndote que aceptes esto como una compensación por lo que pasó, continuó Daniel, con sinceridad. Solo quiero que sepas que, si decides quedarte, si decides avanzar, quiero apoyarte. No como una obligación, sino porque creo en ti, en tu capacidad, en lo que puedes lograr. Sofía guardó silencio por unos momentos, sopesando sus palabras. Durante toda su vida, había aprendido a ser autosuficiente, a depender solo de sí misma. Pero ahora, frente a la posibilidad de recibir apoyo, no solo de un mentor o un jefe, sino de su propio padre, sentía una mezcla de emociones que le resultaba difícil descifrar. Es difícil para mí confiar en ti, Daniel, dijo finalmente, usando su nombre por primera vez. Ese detalle no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Durante años, he trabajado para demostrarme a mí misma que no necesito a nadie. Y ahora apareces tú, ofreciéndome ayuda, no sé cómo sentirme al respecto. Daniela asintió, aceptando sus palabras sin reproche. No espero que confíes en mí de inmediato, respondió, con una sinceridad que le costaba. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Que no voy a desaparecer otra vez. Quiero ser parte de tu vida, de la manera que tú elijas. Sofía bajó la vista hacia la tablet en sus manos, sintiendo el peso de la decisión que tenía frente a ella. Había pasado tanto tiempo construyendo murallas alrededor de sus emociones, que abrir una puerta, aunque fuera un poco, le resultaba aterrador. Pero al mismo tiempo, había una parte de ella que deseaba una conexión real, algo que fuera más allá de las cifras y los inventarios. Puedo pensar en ello, dijo finalmente, levantando la vista para mirarlo a los ojos. No era una aceptación completa, pero tampoco un rechazo. Era un primer paso, pequeño pero significativo. Daniela asintió, y por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar una sonrisa sincera, una que parecía aligerar la tensión en su rostro. Eso es todo lo que pido, dijo suavemente. Los días siguientes, las interacciones entre ambos comenzaron a volverse más frecuentes, aunque todavía prudentes. Daniel, fiel a su palabra, nunca presionó a Sofía para que aceptara una relación más cercana. En su lugar, se mostró disponible, ofreciéndole oportunidades laborales que Sofía tomó no como un favor, sino como un reto que estaba dispuesta a superar por mérito propio. Sofía, por su parte, comenzó a abrirse lentamente. Las barreras que había levantado durante años no se derrumbaban de un día para otro, pero poco a poco, permitía que algunas grietas aparecieran. Aceptó la posibilidad de que, tal vez, podía haber algo más que rencor y resentimiento en su relación con Daniel. Tal vez, solo tal vez, había espacio para el perdón. Una tarde, mientras ambos revisaban los informes de ventas en la oficina, Daniel la observó en silencio durante unos segundos antes de hablar. «Sabes, me he dado cuenta de que te pareces mucho a tu madre», dijo, con una sonrisa melancólica. Tenía la misma determinación, la misma fuerza de carácter. Sofía se tensó por un momento al escuchar la mención de su madre, pero no se apartó de la conversación. En su interior, una mezcla de curiosidad y dolor emergió. No la recuerdo muy bien, admitió, sin apartar la vista de los informes. Solo tengo pequeños fragmentos, su risa, su voz. Pero esos recuerdos están difusos, como si pertenecieran a otra vida. Daniela sintió, comprendiendo el peso de lo que ella sentía. Era una mujer increíble, continuó, con la voz cargada de nostalgia. Pasó por muchas cosas que no pude comprender en su momento. Cometí muchos errores, pero nunca dudé de lo mucho que te quería. Creo que, si hubiera sido más fuerte, las cosas habrían sido diferentes. Sofía respiró hondo, sintiendo cómo esas palabras removían heridas antiguas. Pero en lugar de apartarse, decidió enfrentarlas. Es difícil imaginar cómo habría sido si las cosas hubieran sido diferentes, dijo, su tono suave, pero firme. Pero lo único que puedo hacer ahora es seguir adelante. Lo que quiero saber es si estás dispuesto a estar aquí para lo que venga. Porque no quiero volver a sentirme sola en esto.
Daniel la miró con seriedad, sus ojos mostrando una mezcla de emoción y determinación. Estoy aquí, Sofía, dijo, con una certeza que no había mostrado antes. Y no me iré. Por primera vez, Sofía sintió que esas palabras tenían un peso real. Aunque el dolor del pasado seguía presente, el primer paso hacia la reconciliación había sido dado. Sabía que el camino hacia el perdón completo sería largo, pero por primera vez en años, no lo recorrería sola. El viento frío del invierno soplaba por las calles mientras Sofía caminaba hacia la pequeña casa de su tía Teresa. Habían pasado años desde la última vez que la había visto, y aunque nunca había sentido una conexión fuerte con ella, sabía que este encuentro era inevitable. Desde que había comenzado a reconstruir, poco a poco, su relación con Daniel, las preguntas sobre su pasado habían empezado a cobrar más fuerza. Y la única persona que podía darle las respuestas que buscaba era Teresa. Sofía no había hablado con su tía desde que dejó el hogar de niños. Sabía que Teresa había continuado con su vida, siempre distante, sin involucrarse demasiado en la vida de su sobrina. Pero ahora, después de tantos años, Sofía sentía que era momento de enfrentar los cabos sueltos, de entender las razones detrás de las decisiones que habían marcado su infancia. Llegó frente a la casa de Teresa, una pequeña vivienda de fachada desgastada por el tiempo, con ventanas que dejaban entrever una vida solitaria y rutinaria. El jardín estaba descuidado, con plantas secas y hojas acumuladas por el otoño que ya había pasado. Con un profundo respiro, Sofía levantó la mano y tocó el timbre. Unos segundos después, escuchó pasos suaves y, finalmente, la puerta se abrió. Teresa, aunque más envejecida, seguía siendo la mujer delgada y seria que Sofía recordaba. Su rostro mostraba las marcas de los años, pero su expresión era la misma de siempre, una mezcla de distancia y resignación. Sofía, dijo Teresa, con un tono de sorpresa, aunque no de calidez. No esperaba verte por aquí. Sofía asintió ligeramente, sin esperar que ese encuentro fuera fácil. Necesito hablar contigo, tía, dijo, manteniendo un tono respetuoso pero firme. Hay muchas cosas del pasado que nunca entendí. Y creo que es hora de que me las expliques. Teresa la observó por un momento en silencio, como si estuviera evaluando si estaba lista para esa conversación. Finalmente, se apartó de la puerta, dejándola pasar. La casa de Teresa era tan austera como la recordaba. Había pocas decoraciones, muebles funcionales y nada que indicara que alguien vivía allí con alegría. El lugar olía a té viejo y a la frialdad de una vida vivida en soledad. Teresa la guió hasta la pequeña sala de estar, donde se sentaron una frente a la otra. Dime, Sofía, dijo Teresa finalmente, cruzando las manos sobre su regazo. ¿Qué es lo que quieres saber? Sofía respiró hondo, sintiendo la tensión en su pecho mientras buscaba las palabras adecuadas. Quiero saber por qué me dejaste en ese hogar de niños, dijo, mirándola directamente a los ojos. Quiero entender por qué nunca volviste por mí, por qué me abandonaste, sabiendo que no tenía a nadie más. Teresa la miró fijamente, y por un momento, Sofía pudo ver el cansancio profundo en sus ojos. Era un cansancio que no solo venía de la edad, sino del peso de una culpa que quizás nunca había expresado. Nunca fue mi intención abandonarte, Sofía, dijo Teresa, su voz más suave de lo que Sofía esperaba. Pero en ese momento, no tenía otra opción. Yo apenas podía mantenerme a mí misma. Vivía al límite, y no podía darte la vida que merecías. Pensé que en el hogar estarías mejor cuidada. No quería arrastrarte conmigo en mi propia miseria. Las palabras de Teresa golpearon a Sofía de una manera inesperada. Siempre había visto a su tía como alguien distante, alguien que simplemente no se había preocupado lo suficiente. Pero ahora, al ver el dolor detrás de su expresión, empezaba a comprender que la historia era más complicada de lo que había imaginado. No lo sabía, murmuró Sofía, procesando la confesión de Teresa. Siempre pensé que simplemente no me querías. Teresa bajó la mirada, su expresión más frágil de lo que Sofía recordaba.
No era eso, Sofía. Claro que me importabas. Pero era joven y estaba atrapada en una vida que no sabía manejar. Tu madre había muerto, y yo no tenía nada, ni emocional ni económicamente, para darte. Y pensé que, si al menos estabas en un lugar donde te pudieran cuidar, tendrías una oportunidad mejor que la que yo podía ofrecerte. Sofía sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Había pasado toda su vida construyendo una muralla de resentimiento hacia Teresa, pero ahora esa muralla empezaba a agrietarse. Sabía que, aunque las decisiones de su tía no habían sido las correctas, estaban basadas en una desesperación que no había podido ver antes. Entiendo que no fuera fácil, dijo Sofía, su voz más suave ahora. Pero me sentí sola, tía. Y nunca volviste a buscarme. Teresa asintió lentamente, su rostro mostrando una mezcla de tristeza y resignación. Tienes razón, Sofía. No volví, porque tenía miedo. Miedo de enfrentar lo que había hecho, de ver en qué te habías convertido sin mí. Y porque, en el fondo, me sentía culpable por no haber podido salvarte de esa situación. Creí que merecías algo mejor que lo que yo te podía ofrecer, y al final, simplemente, desaparecí. Sofía dejó escapar un largo suspiro, sintiendo cómo las emociones se arremolinaban dentro de ella. Había buscado esta confrontación durante años, pero ahora que estaba ocurriendo, se daba cuenta de que no era el odio lo que la llenaba, sino una profunda tristeza. Una tristeza por lo que había perdido, y por lo que ambas habían perdido. Quería respuestas, dijo finalmente, pero no esperaba que fueran tan difíciles de escuchar. Teresa asintió en silencio, comprendiendo el peso de las palabras de Sofía. Durante un largo momento, ambas mujeres se quedaron en silencio, procesando el dolor compartido de años de incomprensión y abandono. Finalmente, Teresa rompió el silencio. Lamento no haber sido lo que necesitabas, Sofía, dijo, con una sinceridad que Sofía no había esperado. Y sé que ya es tarde para arreglar las cosas. Pero quiero que sepas que siempre he pensado en ti, incluso si no hice lo correcto. Sofía la miró, sintiendo por primera vez en años una leve chispa de compasión por su tía. Sabía que el pasado no podía cambiarse, pero también sabía que aferrarse a la rabia no la llevaría a ninguna parte. No sé si puedo perdonarte por todo, dijo, su voz firme pero no fría. Pero aprecio que hayas sido honesta conmigo. Eso es más de lo que había esperado. Teresa sonrió débilmente, como si una pequeña carga se hubiera aligerado de su corazón. Eso es más de lo que merezco, dijo, con un susurro. Sofía se levantó lentamente, sintiendo que esa conversación, aunque dolorosa, había sido necesaria. Mientras se dirigía hacia la puerta, Teresa la llamó suavemente. Sofía, dijo, vacilante. Si alguna vez quieres volver, estaré aquí. Sofía se giró y asintió con una pequeña sonrisa. Gracias, tía, dijo, antes de salir. Mientras caminaba de regreso por las calles frías, Sofía sintió que algo dentro de ella había cambiado. El peso del pasado seguía presente, pero ahora lo cargaba con un poco más de comprensión. Y aunque la relación con Teresa nunca sería perfecta, ese pequeño paso hacia la reconciliación era suficiente por ahora. El aire estaba cargado de expectativa mientras Sofía caminaba por los pasillos del supermercado, pero esta vez no se trataba de un turno más. Después de su encuentro con Teresa, había empezado a cerrar varios capítulos de su vida. Las respuestas que tanto había buscado finalmente estaban ahí, y aunque no todo estaba resuelto, sentía que algo había cambiado en su interior. Había encontrado la manera de comenzar a hacer las paces con su pasado, pero quedaba un último paso, Daniel. Daniel Vargas había respetado su espacio, dándole tiempo para procesar todo lo que estaba ocurriendo. Aunque las interacciones entre ambos habían sido cortas y profesionales, el vínculo entre ellos seguía presente, flotando en cada conversación que intercambiaban. Sofía sabía que tarde o temprano tendría que confrontar el tema del perdón, de si podía o no abrirse completamente a la idea de tener a su padre de nuevo en su vida.
Esa tarde, Daniel la había invitado a reunirse en la oficina del almacén. No había dado muchos detalles, solo una invitación, pero Sofía sabía que la conversación que estaban a punto de tener sería crucial. Era el último capítulo que necesitaba cerrar antes de decidir qué camino tomar. Cuando llegó a la oficina, la puerta estaba entreabierta. Tocó suavemente antes de entrar, y allí estaba él, sentado detrás del escritorio, con la expresión serena pero tensa. Al verla, Daniel se levantó y sonrió ligeramente. Sofía, gracias por venir, dijo, su voz tranquila, pero cargada de una emoción contenida que ella podía percibir. Sofía asintió y se sentó frente a él. El silencio entre ambos era palpable, no incómodo, sino cargado de significado. Daniel se sentó nuevamente, cruzando las manos sobre la mesa, como si estuviera buscando la manera correcta de empezar. Sé que hemos recorrido un largo camino desde que nos encontramos por primera vez en esta tienda, empezó Daniel, con un tono suave. Y también sé que no he hecho las cosas bien durante la mayor parte de tu vida. Pero quiero que sepas que, en todo este tiempo, he estado pensando mucho en lo que significa realmente ser tu padre. Y no quiero forzarte a nada, Sofía. No quiero imponerte mis deseos, solo quiero que tomes la decisión que te haga sentir en paz. Sofía lo escuchó atentamente, sus ojos fijos en él. Durante tanto tiempo, había buscado esa paz que Daniel mencionaba. Había pensado que la única manera de encontrarla era manteniéndolo a distancia, pero ahora, frente a él, sentía que la verdadera paz solo vendría de enfrentar lo que ambos compartían. Daniel, comenzó, usando su nombre como siempre lo había hecho desde que lo conoció. He pasado mucho tiempo buscando entender por qué me dejaste, porque nunca regresaste por mí. He pasado tanto tiempo con resentimiento, con rabia, porque sentía que me habías fallado de una manera irreparable. Pero después de todo lo que hemos hablado, me he dado cuenta de algo. Daniel la observó en silencio, su expresión tensa pero expectante. Sofía respiró hondo antes de continuar. Me di cuenta de que seguir cargando con esa rabia no me va a llevar a ninguna parte. Y aunque no puedo decir que te he perdonado completamente, su voz se suavizó, estoy dispuesta a intentarlo. Estoy dispuesta a abrirme a la posibilidad de que podamos construir algo nuevo. No sé qué será, pero quiero que lo intentemos. Las palabras de Sofía flotaron en el aire, y por un momento, Daniel no supo cómo responder. La emoción en su rostro era clara, pero parecía luchar por mantener la compostura. No tienes idea de cuánto significa para mí escuchar eso, Sofía, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. Sé que no merezco tu perdón, y no lo doy por sentado. Pero si me das esta oportunidad, haré todo lo que esté en mis manos para no defraudarte de nuevo. Sofía sintió, sintiendo como una oleada de alivio la recorría. La carga emocional que había llevado durante tantos años parecía, por primera vez, más ligera. Sabía que no sería fácil, que el camino hacia una relación verdadera con Daniel estaría lleno de obstáculos, pero por primera vez en su vida, estaba dispuesta a intentarlo. No va a ser fácil, advirtió ella, con una pequeña sonrisa. Hay mucho que debemos trabajar. Pero creo que estoy lista para intentarlo. Daniel sonrió, una sonrisa genuina, cargada de una esperanza que no había mostrado hasta ahora. No espero que sea fácil, respondió. Pero estoy aquí, y estoy dispuesto a recorrer ese camino contigo, paso a paso. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, no el tipo de silencio que incomodaba, sino uno que hablaba de un entendimiento mutuo. Sofía sintió que, por primera vez, no estaba sola en su viaje, y que había encontrado un espacio donde su pasado y su presente podían comenzar a coexistir. ¿Te parece si salimos a cenar esta noche?, preguntó Daniel, con una leve sonrisa. Creo que merecemos una pequeña celebración por este nuevo comienzo. Sofía rió suavemente, asintiendo. Me parece bien, respondió. Pero elijo el lugar. Trato hecho, dijo Daniel, riendo también.
Mientras ambos se levantaban y se preparaban para salir, Sofía sintió una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que el perdón era un proceso largo, que habría momentos difíciles, pero también sabía que, por primera vez en su vida, estaba dispuesta a abrirse al amor que había evitado durante tantos años. El pasado no desaparecería, pero ya no tendría el mismo peso. Y con eso, Sofía supo que había dado el primer paso hacia la verdadera paz que tanto había buscado.